Porque estoy recordando que los oficiales, el ejército, los soldados en nuestros países tienen mucho abuso de autoridad. Yo me recuerdo, por ejemplo, en los años de guerra en nuestro país, ver a un militar, olvídese, era como horrible, sobre todo aquello que le llamábamos la Guardia Nacional, que uniforme verde y unas botas hasta acá arriba, el cuello blanco, bien amarraditos acá. Y cuando desfilaban esa gente era gente alta y bien recia y todo. Y cuando uno los veía, olvídese, le daba a uno como pánico, porque la fama que tenían era que esos no andaban con amenazas. Si nos decían, donde pega la bala, cae el cuerpo. Horrible, terrible. Otro también era la policía de Hacienda. En El Salvador, que esa policía de Hacienda, olvídense, andaban con su uniforme beige, creo que era, yo que sé, o era verde también. Bueno, hermanos, gente que uno no quería ni cruzarse con ellos, porque olvídese, si uno tenía un vecino de guardia o de policía de Hacienda o de cualquier tipo de autoridad, uno preferiría quizás no vivir cerca de ellos, porque eran una amenaza. Pasando una vez la frontera yo en México, de aquí para El Salvador en el año 89, que me llevé un carrito de aquí para allá en el 89, me hicieron unas 3, 4 paradas las autoridades, y todavía cuando veían la placa de California le hacían así, miren, este estilo, como quien dice, y bienvenido otro más aquí. Y yo iba con otro americano, él iba en otro carro, y cuando nos bajaron lo primero que me dicen es: señor, artículo número tanto, es prohibido llevar cajas sobre los asientos del automotor, que no sé qué. Y yo le decía que me enseñara en donde decía, no, esto es solo para nosotros, la autoridad. Entonces, daba miedo. Por último, nos dicen, la única manera era tu pasaporte, dimos los pasaportes, los papeles, y le decíamos, pues vamos a la delegación a arreglar el problema. No es que la delegación no tiene nada que ver con eso, la autoridad aquí soy yo, y nos enseñaba la placa. Nos llevó a un lugar solo, donde habían algunos talleres de mecánica, y estando ahí los mecánicos salieron y decían, rateros, rateros, a los policías, ¿no? Rateros, déjenos ir. Y el hombre saca la pistola y dice, ustedes vayan a trabajar, porque la autoridad aquí soy yo. Entonces mi amigo, cuando nos pidió $100 a cada uno, mi amigo le estaba dando un Nuevo Testamento, y le dice, mira, esto es mejor que $100. Y el policía dijo, sí señor, usted entiende, pero el cafecito, ¿qué es esto? Ya ve así, el cafecito, ¿qué? No, ¿cómo hablan? Déjeme recordar cómo es que dicen, que para el taquito, no, tampoco. Ándele, ya ni me acuerdo cómo decía. El asunto es que $100 cada uno, y le dice mi amigo, aquí está, esto es más que $100. Sí, pero señor, yo lo que necesito es para el café. Está bien que me regale la palabra de Dios, pero yo de eso no como ahorita. Tengo 6 hijos que alimentar, y $100 cada uno no me va a caer mal. Y me agarra mi carro, y por toda la ciudad manejando el carro, y tronaba, como es de cambio, tronaba la caja de velocidades, y cada vez que tronaba me dolía el corazón, porque decía, y me falta tanto por recorrer para El Salvador. Tronaba y tronaba. Ahí me di cuenta en realidad que es difícil estar ante una autoridad al cual uno le tiene miedo. Fue cuando nos dejó y nos dijo, mira, aquí está mi número de placa, si te paran otra vez, diles que ya arreglaste el problema conmigo, dale mi número. Hermanos, como a las 5 millas, que nos vuelven otra vez a hacer bienvenida. Y mi amigo y yo manejando en mi carro y el otro amigo en el otro carro, yo no sé, pero yo dije, si no les veo carro patrulla, si no les veo motos, si no les veo bicicletas, si no les veo caballo, yo me voy. Entonces me hicieron bienvenida y caminé como unos 10 metros adelante de él, así despacio, y cuando iban acercándose, acelerador, ¿para qué te quiero? Que agarro el carro y que salgo, hermano, mirado, y el amigo mío americano detrás de mí, y se quedaron solo silbando, ya ve, con el silbato que tienen, pitando por todos los lados, y nosotros nos fuimos. No íbamos a dar otros $100 ahí. Más adelante, otra vez que nos quieren parar. Entonces, a uno le da miedo ese tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, están para hacer el bien, pero aquí nos están haciendo el mal. Lo mismo ocurría en El Salvador, en Centroamérica, Latinoamérica. Ya ve cómo se mueve esta corrupción de las mordidas, que bajo la mesa. Yo no sé cuánto compraron su licencia en su país, pero la mía me costó, creo que 125 colones en ese tiempo. ¿A usted cuánto le costó, hermano Carlos? 100. 100. Se la dieron más barata que a mí. Bueno, en nuestros países así se mueven las cosas.
Pero en la Biblia yo encuentro a un centurión del cual la Biblia dice que era un hombre respetado, que era un hombre bueno, que sí ejercía autoridad. Pero lo más impresionante que Jesús dijo acerca de este hombre es que este hombre era un hombre lleno de fe. Y yo creo que eso es lo que debemos imitar esta mañana en Lucas capítulo 7. Vean lo que Dios nos dice, porque el tema de mi mensaje es: Jesús responde en base a nuestra fe. Y esto es real. Dios siempre va a responder en base a nuestra fe. Lucas capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, abran su Biblia porque hoy no lo vamos a tener aquí al frente. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos juntos en el 10. Dice la Biblia: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, note lo que dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y él porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a verlo, di la palabra y mi siervo será sano. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué maravillosa palabra de Dios tenemos esta mañana. Jesús responde siempre en base a nuestra fe. La ciudad de Capernaum era una ciudad cercana a Galilea. Y Capernaum llegó a convertirse como en uno de los centros de operaciones del Señor Jesús. Y en esta ocasión, en el versículo 1, la Biblia nos está diciendo que después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo le oía, entró en Capernaum. ¿Leí bien, hermanos? Voy a volver a leer el versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vea qué cualidades encontramos en este centurión. Número 1, yo veo aquí a un centurión bueno, un hombre bondadoso, un hombre que se preocupaba por el bienestar de sus soldados, de sus empleados, de su gente. Hermanos, qué lindo es ver que hay jefes, que hay patrones, que hay personas que nos dan trabajo, pero no solamente verlos a ellos como una fuente de trabajo, sino verlos a ellos también como una fuente de bondad en nuestras vidas. Yo aquí veo en la vida del centurión, veo un hombre lleno de bondad, un hombre que está preocupado por su gente. ¿No cree usted que es una actitud maravillosa que deberíamos de imitar de un hombre como este? Si usted tiene personas a su lado quienes le ayudan, si usted tiene vecinos que son buenos con usted, ¿por qué no regresar esa bondad siendo también buenos nosotros con ellos, preocupándonos por ellos? Veo aquí a un hombre lleno de autoridad, era un centurión romano, y déjenme decirle, mis queridos hermanos, que ser un centurión romano no era cualquier cosa. Ser centurión romano significaba un hombre de prestigio, un hombre que tenía autoridad, un hombre que era de ley, un hombre que era noble al estado del imperio romano. Estoy recordando, por ejemplo, hace unos años me contó un amigo mío salvadoreño que dice que un amigo de él
le mandó una carta, ya cuando él estaba aquí, le mandó una carta y le decía: amigo mío, quiero decirte que las cosas aquí en El Salvador están pero muy tristes, cada día más pobres y más pobres. Ayúdame a llegar a los Estados Unidos, y cuando llegue a los Estados Unidos, consígueme un trabajo, aunque sea de policía. Porque yo creo que él estaba pensando en el concepto de policía de nuestros países. Aquí, si usted ve a un policía representa autoridad. Es más, yo cuando veo a un policía y si ahí dice 40 millas por hora y voy a 45, yo le bajo hasta 35. ¿Por qué? Porque él representa una autoridad. Si llego a un alto y está un policía al lado, pues claro, hermanos, yo tengo que hacer, yo cuento no hasta 3, cuento hasta 5, porque me va a poner un ticket por contar hasta 5 y no hasta 3. Entonces, tengo que hacer bien el alto porque representa una autoridad. Un día me pasé un alto cuando estábamos en Baldwin Park, que yo no sé si me lo pasé o no me lo pasé. El asunto es que ¿de dónde salen? Salen como fantasmas. De repente los tienes atrás ahí con la sirena y con las luces. Jocelyn tenía como 3 años en ese tiempo. No me podía interpretar absolutamente nada. Y yo quería que me interpretara, y yo con el nerviosismo, primera vez que me paraba la policía, y a lo que le entendí es que me pasé el alto. Lo que le quiero decir es que como esa es una autoridad, y todos los días tenía que pasar yo para ir para abajo, para ese servicio, cada vez que yo pasaba, yo creo que me quedaba hasta media hora. Y así estuve con esa psicosis como 3 meses, recordando el ticket de 240 o 300 dólares, más 8 horas de escuela, más 60 dólares de pago de la escuela. ¿Por qué es la autoridad? Porque uno respeta la autoridad. Este era un centurión romano, pero era un centurión bueno, que amaba a sus soldados, que tenía cuidado de sus soldados. Y dice la Biblia en el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y aquí está en el versículo 3, mire la actitud del centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Quién no se maravilla al oír hablar de Jesús? ¿Cómo yo quisiera haber vivido en ese tiempo de Jesús? Para contemplarlo físicamente como Él era, para ver sus actitudes, sus acciones, para aprender de sus enseñanzas, de sus parábolas, para ver cómo Él sanaba a los enfermos, para ver cómo Él respondía a las preguntas políticas que le hacían y religiosas que le hacían los fariseos. Yo pienso que debe haber sido un momento tan lindo, impactante para todos aquellos que escuchaban de Jesús. Dice la Biblia que la gente decía: este enseña como quien tiene autoridad, porque así era Jesús. Jesús en sus tiempos, hermanos, no solamente impactaba por sus enseñanzas, impactaba por su amor, por sus milagros, por su misericordia, impactaba por la compasión que tenía por la gente. Y el centurión, cuando oyó hablar de Jesús, dice la Biblia que envió a unos ancianos para que le rogasen a Jesús que viniera y sanara a quien, y sanara a su siervo. Cuando oyó, la Biblia dice que por el oír viene la fe, y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos de Jesús, cuando ponemos en práctica lo que oímos de Jesús, hermanos, hay grandes bendiciones en nuestras vidas. Este hombre oyó, y me llama la atención algo más: oyó y creyó. Porque si él no hubiera creído, no hubiera enviado a sus ancianos a llamar a Jesús. Oyó y creyó. Versículo 4. Y ellos, mire cómo el centurión usó a los ancianos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. En el versículo 4, es digno que le concedas esto. Mire, hermano, hay personas en el mundo que muchas veces nos piden a nosotros que oremos por ellos. El centurión estaba usando también no solamente su fe, sino también la fe de los ancianos.
Y yo creo que esto es muy importante, es muy valioso que cuando una persona conversa, porque este centurión era un gentil que no conocía a Dios, pero era un hombre respetuoso, bondadoso, un hombre de buen carácter, era un gentil, pero que amaba a los judíos. Cuando a usted en la calle le pidan oraciones, ponga sus peticiones de esta gente, porque usted es el pasaporte de ellos para llegar a Dios. Aquí a la iglesia, por ejemplo, han venido hermanos y a mí me han dicho: hermano pastor, ¿puede orar por alguien que esté enfermo? O ustedes mismos, cuando tenemos las semanas de oración, vienen y dicen: pastor, hay una señora que tiene cáncer y nos pidió que orásemos por ellos. Y oramos por ellos. El centurión estaba haciendo lo mismo. Estaba usando intermediarios a los ancianos judíos para que hablaran con Jesús. Y dice la Biblia que los ancianos vinieron y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto. Ahora, ¿por qué los ancianos le estaban diciendo a Jesús, estaban intercediendo por el centurión? Es digno. Mira el versículo 6 lo que dice. En el versículo 6, la Biblia dice, en el versículo 5, dice: porque ama a nuestra nación. ¿Y qué hizo este centurión? Y edificó una sinagoga. Quiere decir que no solamente era un hombre bueno, amante de sus soldados, era un hombre generoso que amaba a los judíos. ¿En dónde está el contraste? Porque en el versículo 4 dice que con solicitud los ancianos vinieron y le dijeron: es digno que tú les complazcas esta petición, porque habían visto que el centurión no solamente les amaba como judíos, sino que había construido un centro de adoración para los judíos, que era una sinagoga. Mire cómo es el asunto. Dios trabaja con los inconversos de manera que nosotros no nos explicamos muchas veces. Dios ya había estado trabajando con el centurión para tener un verdadero encuentro con Jesús. Dios había comenzado a trabajar primero con fe en el centurión cuando oyó hablar de Jesús. Número 2, cuando el centurión amaba a los judíos, Dios estaba trabajando con el centurión. Mire, hay mucha gente inconversa en la calle que no nos odia como cristianos, que nos aman. Claro, todavía no les ha resplandecido la luz del evangelio, pero no nos tienen odio, no nos tienen rechazo. Dios está trabajando con esta gente. Como trabajó con el centurión, Dios está trabajando con mucha gente que usted no se imagina esta mañana. Debemos orar por ellos, debemos interceder por ellos. Aquí vienen los ancianos y le dicen a Jesús que sí, que le conceda la petición, porque es un amigo de ellos, porque ha edificado una sinagoga para ellos. Y en el versículo 6 dice la Biblia: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, mire la fe de este hombre. El centurión envió a unos amigos diciéndole, no fue ni siquiera él personalmente, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Si era un hombre respetado, un hombre con autoridad, un hombre noble, un hombre generoso, pero reconoció su condición de pecador ante Jesús. No consideraba que era digno que Jesús ni siquiera entrara a su casa. Y miren, mis hermanos, nosotros no éramos dignos de estar aquí. Digo, no éramos dignos. No éramos dignos de tener el perdón de Cristo en nuestras vidas, pero Cristo se dignó de nosotros. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Era una vida vacía, una vida lejana de los valores de Dios, una vida sin rumbo, sin propósito, una vida sin significado. Teníamos religión, pero no salvación. Teníamos tradición, pero no convicción espiritual. Sabíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. Habíamos escuchado de Jesús, pero no habíamos tenido un encuentro real con Jesús. Vivíamos en las tinieblas, pero gloria a Dios que Él se dignó de nosotros. Vino a la casa de nuestro corazón, entró en nuestra vida y ahora somos sanados y salvados por la gracia y por el amor del Señor Jesucristo. Y debemos estar agradecidos con Él. No éramos dignos como el centurión, pero Dios se dignó de nuestra vida, se dignó de mi ser, de mi alma, de mi
mi corazón. Un día el Señor vio mi necesidad, escuché de Jesús, vine a sus pies, no era digno, pero Dios se dignó de mí. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sí, hermano, dame un aplauso fuerte al Señor. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. El centurión dijo: no soy digno que entres en mi casa. En el versículo 7 dice la Biblia: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y aquí está una enseñanza maravillosa. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Qué fe la de este hombre, hermanos. Miren, sin ver, estaba creyendo en la bondad de Jesús. Sin ver, estaba creyendo en el poder milagroso de Jesús para sanar a su siervo. Solamente di la palabra. ¿Por qué no le decimos esta mañana al Señor: Señor, solamente di tu palabra y mi cuerpo puede ser sanado? Solamente di tu palabra y mi vida puede ser transformada. Solamente di tu palabra y mi matrimonio puede ser restaurado. Solamente di tu palabra y mis hijos pueden ser cambiados para gloria tuya. Solo di tu palabra y mis hábitos, el hábito del cigarro, el hábito del alcohol, el hábito de malos pensamientos, el hábito de estar pensando en pornografía, el hábito de estar viendo cosas que no debo de ver. Solo di tu palabra y mi vida puede cambiar. Solo di tu palabra y mis pensamientos pueden cambiar. Solo di tu palabra y los problemas en mi vida pueden tener solución. El centurión dijo: solamente di tu palabra. En su palabra hay bendición, en su palabra hay promesas, en su palabra hay poder, porque es la palabra de Dios. Y el profeta Isaías dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos un Dios que cumple su palabra. Por eso debemos decirle: solamente di su palabra y mi siervo será sano. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 8? Dijo el Señor: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le oía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10. Dice la Biblia, para terminar este mensaje: y al regresar a casa, ¿qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ese es el poder de Jesús. El centurión confió en su palabra, tuvo fe en el Señor Jesús, y Jesús respondió en base a su fe. Todo lo que hagamos, hagámoslo con fe. Cualquier decisión, hágala con fe. Cualquier actitud, tómelo con fe. Cualquier negocio, hágalo con fe. Cualquier cambio de trabajo, hágalo con fe. Y solo dígale al Señor: solo di tu palabra y las cosas se harán. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana por su bondad y por su amor. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor y gracias por todas tus bendiciones. Bendice, Señor, nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas y bendice todo lo que hagamos este día. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.